Won't you ask me to dance? Bueno, buenos días Melissa, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar mi invitación y no te quedarás atrás, y sobre todo por darnos como anfitrión la redacción de 20 minutos. Muchísimas gracias. Un placer para mí que estéis aquí, que conozcáis lo que es nuestra casa donde hacemos capaces. Desde 2021, 20 minutos ha querido dar un espacio específico a la discapacidad, en la que tú además estás al frente. El primer número hablabais del acceso a los videojuegos, el Alzheimer, la educación especial. Desde entonces ahora, ¿en esos temas ha habido cambios significativos o todavía seguimos muy lejos de alcanzar esos objetivos, esos logros? Uy, casi que me apetece remontarme más atrás porque, por ubicarnos un poco, yo siempre digo que la discapacidad me persigue y que no soy más rápida, porque tengo un hijo con autismo, además con autismo afectado de manera importante, o sea, es no verbal y es muy dependiente, que tiene ahora 18 años. Pero es que mi padre era ciego, tenía solo un poquito de resto visual, era miembro de la ONCE. Y mi marido, desde hace 2 años, pues tuvo un accidente cerebrovascular, un aneurisma que rompió, una hemorragia subaracnoidea, y ahora tiene una discapacidad motora también importante, es dependiente de silla de ruedas. Entonces, conozco la discapacidad desde diferentes ambientes, por decirlo así, diferentes perspectivas, desde hace muchos años. Y desde el principio he estado intentando introducirla en el periódico. La tarjeta primera mía de presentación fue un blog de maternidad que abrí, que ya no existe, porque bueno, todo tiene su principio y su fin, pero que durante mucho tiempo fue muy importante para mí y en general para el periódico, y tenía mucha repercusión, que se inició cuando mi hijo tenía 2 años, o sea, hace ya bastante. Se cerró hace también unos 3 años, 4. En este blog yo intentaba normalizar el hecho de lo que era tener un hijo con discapacidad, con autismo, al mismo tiempo que era un blog de maternidad, que en aquella época estaba muy de moda. No había Instagram, las influencers realmente éramos las blogueras. Parece muy lejano, son solo a lo mejor 16 años, pero esa era la realidad. O sea, nos invitaban a muchas cosas, tal. Entonces yo iba a esas presentaciones en Disney o donde fuera, pero también como representante de, oye, en mi blog sí, yo hablo de maternidad, hablo de mi hija, de lo que es una maternidad normal, pero hablo mucho de discapacidad, hablo mucho de autismo. Y en el periódico he ido haciendo reportajes, los he ido metiendo con un colador insistente, también porque desde la dirección del periódico, o sea, 20 minutos es un medio muy social y siempre lo han apoyado. Entonces he contado muchas cosas sobre accesibilidad, sobre la vuelta al cole de los niños con necesidades educativas especiales, sobre muchas realidades, algunas de ellas premiadas. Y si me remonto a esos inicios, sí, el mundo de la discapacidad ha evolucionado bastante, o sea, para bien, todo hay que decirlo. Hay una mayor sensibilidad de la población en general, hay un mayor conocimiento de la población en general, todavía queda muchísimo. O sea, es verdad que antes, cuando yo empecé, hace 16 años, cuando se hablaba en los periódicos, por ejemplo, por hablar de un ámbito del que yo conozco, ¿cómo nos dirigimos a una persona con discapacidad? Ya empezaban las dudas, que si la diversidad funcional, que sí, que en aquella época también empezaba, que sí, parecía que había cierto miedo en periodistas que no estaban especializados, que no acostumbraban a tratar temas sociales, sobre cómo tratar esos temas. Eso yo creo que se ha reducido, aunque sigue pasando, y en noticias como las que ha habido recientes de las 2 personas con discapacidad intelectual que han recibido pues, una paliza y tal, en un encuentro de fútbol, todavía ves incapacitados, todavía ves cosas incorrectas, pero se ha mejorado. Y luego el otro era cómo trato a, o sea, cómo me dirijo a, como si fueran marcianos venidos de Marte, que realmente no es así, o sea, pues con toda la normalidad del mundo. Ahí también yo creo que se ha mejorado un poco. Internet se ha mejorado un poco, todavía queda mucho por... Es que soy una optimista irredenta. Y mirándolo en perspectiva, yo creo que sí, o sea, que vamos a mejor. Lo que pasa es que es verdad que vamos a mejor muy despacio. Entonces... Estamos hablando de periodistas, que son personas, pero no dejan de ser periodistas que se han formado en la universidad. Entonces tú hablas de, sí, que ha habido mejoras, sobre todo en un periódico como este, que tiene una sensibilidad y un carácter social que otros no los tienen, ¿no? Entonces, bueno, el periodista aquí sí tiene un ADN o sabe o sabrá en un momento dado tratar o preguntarte un consejo de cómo tratar un tema o una persona.
Pero esto viene de antes de empezar a trabajar en un periódico. Esto viene del colegio cuando uno es alumno y ya en la universidad cuando elige ser periodista. En el periodismo, en la Facultad de Periodismo de nuestras universidades españolas, hay formación, hay algo de sensibilización en las asignaturas, igual que se estudia historia del periodismo, yo qué sé, no sé las asignaturas. Pero ¿hay algo específico de cómo tratar a colectivos minoritarios o algo así? ¿O viene realmente por un proyecto personal, una sensibilidad personal del profesor que te toca en ese año y lo traslada? ¿Cómo está el tema de la formación? A ver, yo no vengo del mundo académico. Es verdad que cuando yo estudié solo había 2 universidades que daban periodismo en Madrid. Y ahora se ha multiplicado, hay muchísimas más, no puedo conocer lo que hacen en todas las universidades. Si hablo por intuición, si hablo por lo que respiro, o sea, sin entender realmente datos empíricos, no conozco lo que enseñan todos los profesores en todas las carreras, yo diría que no hay formación. O sea, que como tal, realmente no va a haber asignaturas, yo creo, dedicadas a cómo tratar la discapacidad. Luego, distinto es cuando se habla del periodismo social y determinado tipo de reportajes, o si te encuentras con profesores que tienen esa sensibilidad, o porque normalmente, no siempre, pero sucede que normalmente cuando tienes esa sensibilidad es porque en casa tienes o en tu entorno tienes a alguien con discapacidad. Pues lo trasladen cuando sea pertinente. O sea, porque si ese profesor está enseñando, yo qué sé, periodismo multimedia, pues a lo mejor no tiene muchas oportunidades, pero si sale la ocasión probablemente intente transmitirlo. Pero no, yo diría que no hay una formación en los periodistas. También es verdad que el periodismo es un oficio que se aprende trabajando y que la sensibilidad es algo muy difícil de enseñar académicamente. O sea, la sensibilidad es algo que yo creo que tienes o que no tienes. Y a lo mejor hay gente que entra en determinadas carreras, pues por ejemplo en enfermería, que has tenido una entrevista reciente muy interesante, que sí que se da por supuesto que si tú entras en enfermería hay un interés por cuidar que puede ir vinculado de serie a una cierta sensibilidad en ese sentido. Cuando tú entras a estudiar periodismo, yo creo que la mayor parte de las personas que entran ahí es porque primero iban por letras y luego les gusta leer, les gusta escribir, creen que pueden ser buenos comunicadores en determinadas materias, pero no está vinculado necesariamente a una vocación sanitaria específica vinculada a los cuidados. Y tampoco hay que olvidar que el periodismo social es minoritario. O sea, el periodismo social no es una apuesta relevante de los medios. O sea, las grandes secciones de los medios de comunicación son las secciones de Nacional, o las secciones de Deporte, o las secciones de Economía, pero desgraciadamente, hablo generalizando, no es el periodismo social, que normalmente cuando nos reunimos en congresos los que hacemos periodismo social contamos cómo hay que pelearse para vender los temas, para que los metan en portada, para que los traten bien. Yo aquí no tengo esa pelea, también tengo que decirlo. Claro, aquí es que tenéis una sección semanal completa, específica. No, diaria. Bueno, diaria, pero luego sacáis, yo publicamos en la edición impresa con frecuencia. Eso es, sí. Tenéis Capaces que está reconocida. Yo creo que en el mundo del tercer sector, en el mundo de la discapacidad, es una lectura obligada, por lo menos para mí. Yo soy una consumidora acérrima de Capaces. Muchas gracias, Laura. Sí. Y además contáis con no solamente lo que temas que pueden llamar más la atención, sino temas minoritarios en un momento dado que si no ponéis voz ahí, no va a haber voz en ningún otro lado. Por eso ahí me gustaría, el objetivo de Capaces, entiendo que son muchos, pero uno de los objetivos es también llegar al público en general, porque a las que nos toca la discapacidad, bueno, es lo que digo, no es una lectura obligada, pero también se trata de ir más allá y que vaya a un público mucho más amplio y atraer a esa mirada que no está acostumbrada a saber cosas de la discapacidad. Ese es uno de los objetivos. ¿Y lo estáis logrando en este corto periodo de tiempo? Mira, ayer la segunda noticia más vista del periódico era una noticia que contaba cómo una madre con un niño con autismo se dedica a los cuidados, porque estamos sacando todos los lunes a una madre cuidadora de gran dependiente para visibilizar esa realidad. Sí se está logrando. De hecho, una de las cosas que estamos viendo es que más allá de los premios, el reconocimiento, el decir, mira qué bien que estoy haciendo contenidos de los que estoy orgulloso, cuando miras las estadísticas estás viendo que la gente responde. O sea, estás viendo que
nadie tiene el secreto de la fórmula de la Coca-Cola, o sea, esto es así en el periodismo. Desarrollas olfato, pero luego hay muchas cosas que se te escapan y realmente no sabes por qué la cuidadora que sacamos ayer tuvo tanto éxito y otra historia similar que sacas otro lunes, no lo sabes, cuando son muy parecidas las vivencias y lo que cuentan y cómo nosotros lo trabajamos. Pero sí que está teniendo una respuesta en audiencia. Hay que dar esa oportunidad a los temas sociales, a la gente le interesa. Ahí el problema que tienes, los medios, desde que somos digitales, Internet es lo que cuenta a día de hoy realmente. Por mucha ilusión que nos haga el papel, y es importante, pero Internet es lo que queda al final y es lo que consume la gente joven y el común de la población. Tiene la espada de Damocles de las audiencias. Primero, de que es un monstruo que siempre tiene hambre, hay que alimentar constantemente de contenidos. Y luego, que estás viendo lo que funciona y lo que no funciona, para bien y para mal. Te puedes sentir inclinado por ciertas prácticas que hacen que esa audiencia aumente. O sea, por pasarte de frenada al tratar temas sociales, con la pena, con el drama, que es algo que nosotros evitamos sobremanera, porque, insisto, lo que queremos con la sección es visibilizar muchas realidades. La discapacidad es un mundo, un universo súper heterogéneo, variado, está formado por personas, por familias, cada una con sus realidades, pero es que además no tiene absolutamente nada que ver alguien que tiene una enfermedad neuromuscular degenerativa con alguien que tiene un niño que nace con una enfermedad rara, que es estable y se queda así, con un autismo, con una persona que se ha quedado ciega o alguien que es sordo de nacimiento. Es que, o sea, podría seguir así, solo enumerando realidades una hora. Uno de los grandes retos que nosotros teníamos desde que lanzamos la sección es visibilizar lo heterogéneo que es la discapacidad, que no es solo el niño con síndrome de Down, que es la persona mayor con Alzheimer, pero es la enfermedad rara de la que solo hay 40 casos en el mundo. Es que es muy complicado. Y sí, y tienen cosas en común a la hora de reivindicar y a la hora de reclamar derechos y a la hora de tener necesidades, pero no siempre. O sea, realmente hay veces que incluso confrontan. O sea, es así. Nosotros intentamos de manera respetuosa dar visibilidad a todas esas realidades. Luego intentamos también dar información práctica sobre todo lo que pueda venir bien, porque España es un monstruo burocrático, es un horror todo lo que son trámites a veces, ayudas se pierden solo por cómo hay que solicitarlas. Intentamos ayudar en ese sentido también dando información práctica. Y luego contar mucho con expertos, hablamos muchísimo con científicos, con terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, logopedas, o sea, con gente que la discapacidad le toca porque trabaja con ella y a los que hay que escuchar también, porque luego también es un mundo de mucho... yo vengo del autismo, entonces el autismo que es algo que no hay una prueba diagnóstica, a ti te dicen que tu hijo tiene autismo porque le ven cómo se comporta, cómo actúa y le meten en ese cajón desastre enorme que es el autismo. Algunas cosas ya sí se empiezan a diagnosticar, pero todavía hay un porcentaje enormísimo que no. Y te dicen, ¡hala, terapias! A ver qué funciona y qué no. Y claro, es una puerta abierta a que muchas familias desesperadas vayan a pseudociencias, yo confío en que cada vez menos, pero... Que cuando no tienes el diagnóstico, además tu hijo no lo tuviste hasta los 3 años, ¿no? No te dijeron 2 años que eran y medio, 2 años y medio. ¿Qué haces con esos 2 años y medio de antes que no sabes? Ves que hay algo, pero no sabes, no te dicen, no te dan claro. No, además, no mi hijo fue uno de esos que tuvo un autismo que llaman, que perdió habilidades. O sea, él hasta los 18 meses más o menos tuvo una evolución normal. Imitaba palmas, sus primeras palabritas. Es verdad que ahora, ya con mis ojos más formados, veo algún aleteo y alguna cosa que no era tan normal, pero realmente a partir de los 18 meses fue cuando empezó a perder habilidades. Yo siempre le he dicho, si tu hijo empieza en algún momento a perder habilidades adquiridas, no hagas como todos que decimos, es la mudanza, es el hermanito que ha venido, no, sal corriendo y que lo miren. No, sal corriendo y que lo miren. O sea, ya a mí me gusta mucho la crianza natural, me gusta mucho esa teoría de dar a los niños su tiempo, de no presionarles, pero al mismo tiempo hay que estar un poco alerta porque es verdad que pueden venir problemas que si se detectan a tiempo, pues mejor. Pero claro, mi hijo fue de los que fue perdiendo habilidades, que eso primero te retrasa el diagnóstico y luego también está vinculado a toda esa falsa teoría que hubo fraudulenta de que estaba vinculada a las vacunas. O sea, que también hay que luchar contra, ya no solamente hay que luchar contra los estereotipos y los prejuicios, sino también con bulos que aparecen de no se sabe dónde para perjudicar a un colectivo que ya de por sí lo tiene difícil.
Pues no, o sea, parece que todos los frentes son hostiles para poder tener un cuidado más o menos tranquilo, ¿no? Dentro de todo lo que acabas de decir, el tema burocrático, el tema del diagnóstico, el tema de la gestión emocional, como madre, mujer, familia, él también, ¿dónde lo sitúas? Porque en este colegio no funciona, vamos a probar a otro, o sea, es un camino muy complicado como para también a nivel externo haya más piedras. Entonces, medios como 20 minutos que pueden luchar, pueden contrarrestar la información de esos bulos y darte una información veraz, pues también ayuda mucho a las familias, ¿no? Yo creo que no solamente da esa formación, sino te da esa terapia, de decir, bueno, estoy tranquila porque voy en el buen camino. Y si no, también me están diciendo a dónde puedo ir o con quién puedo contactar o qué tengo que reclamar, porque hay veces que vemos como familias que, bueno, es que es un desastre, ¿no? Es que la burocracia, y te quedas como comodona, que bueno, como esto es así, bueno, no, hay un margen para reivindicar. Hay que pelearlo. Y hay que pelearlo. Y tú ves en los artículos que publicáis, pues los cuidadores, pues una vez a la semana tienes un ejemplo de una persona que está luchando como puede y como sabe, en el que tú te sientes identificada. Claro. Está vinculado a lo que te comentaba de que realmente las realidades son muy complejas. Ahora que tenemos la modificación de la reforma de la discapacidad y la dependencia sobre la mesa, estamos iniciando el camino y ya veremos dónde acaba, pero hay muchos colectivos de la discapacidad que reivindican con razón el tema de tener una tercera persona, o sea, otra persona que te pueda ayudar en casa para tener esa autonomía. Y por supuesto es una reivindicación que hay que pelear, pero al mismo tiempo hay personas como estas madres cuidadoras que su necesidad es otra. Y todas esas necesidades, dar la respuesta en una única ley es complicado. De todas maneras, yo te soy sincera, de momento antes que reformas la ley, me conformaría con que la que tenemos cumpla los plazos que debe. Básicamente. Porque hay un decreto aprobado en el 2022, creo que dice que la administración tiene que dar respuesta a la discapacidad en 6 meses. Y hay sitios que están tardando 3 años. El Defensor del Pueblo está intentando tomar cartas. Una de nuestras noticias más vistas en lo que llevamos de año fue precisamente simplemente decirle a la gente, mira, si están tardando más de 6 meses, puedes poner una reclamación al Defensor del Pueblo aquí. Porque además es tremendo, porque lo están haciendo con una impunidad absoluta. O sea, no te doy respuesta en 2 años, año y medio, en los que tú, aparte del diagnóstico inicial de asumir la discapacidad, la de tu hijo, la tuya, la de quien sea, adaptar tu casa, adaptar tu vida, buscar, o sea, reorganizarte todo. Además, las facilidades que te podrían llegar, que sobre todo las necesitas en ese momento inicial, lo que te encuentras es un lío burocrático de papeles, de esperas, de que vayas, que te digan, no, pues tenemos una lista de espera de tal. Yo con mi marido, que mide 1,90 y que va en silla de ruedas, desde que le dieron de alta del hospital, que llevamos ya 1 año y 3 meses, nos estamos moviendo sin tarjeta azul de aparcamiento. Porque todavía no me ha llegado, porque la discapacidad me llegó, ha tardado más de 1 año, me llegó hace relativamente poco, luego he solicitado en mi ayuntamiento la tarjeta azul de movilidad reducida y lo que tarda en llegarme también, que me hace mucha gracia cuando se viralizan esas cosas de no te aparques, no pongas el coche en un sitio azul. Por supuesto que un ciudadano no tiene que poner el coche en un sitio azul, pero ¿y la responsabilidad institucional de tardar 1 año y medio en darle una tarjeta de aparcamiento a una persona en silla de ruedas? Melissa, como madre de un chaval con autismo, como has dicho, las familias juegan un papel fundamental en la visibilidad de sus familiares que tienen discapacidad o que son dependientes. ¿Qué opinas de las redes sociales y de que las familias, bueno, pues den visibilidad a sus hijos en estas redes? ¿Logran tener un impacto positivo sobre esa población general que en un momento dado los ve? ¿O hay más contras que pros? Es muy difícil generalizar. Primero debo decir que yo soy de esas que creen que las redes sociales son una herramienta que no hay que demonizar, que tienen su uso positivo y su uso negativo y que está en nosotros ver cómo lo gestionamos. Y eso, y que no se puede generalizar, porque obviamente habrá familias que están usando las redes sociales y extendiéndole un mal uso. Hace poquito, precisamente, el Gobierno ha lanzado la iniciativa de empezar a legislar
sobre todos esos niños influencers y los padres que lo utilizan ya independientemente de la discapacidad con esos fines. Y me parece muy bien que ahí metan mano. Pero las redes sociales como tal pueden aportar mucho bien, y estoy pensando, no sé si quiero dar nombres, pero estoy pensando en personas que visibilizando la realidad con sus hijos con discapacidad están dando a entender a la gente cómo es la vida con esas personas con discapacidad, qué derechos necesitan, cómo reivindicar, cómo hacen sentirse acompañadas a otras personas con discapacidad también, o en su situación o situaciones parecidas. Y yo creo que eso es muy importante. Luego está el tema de hasta qué punto eso lo haces. Pues claro, si eso lo haces por ti mismo, o sea, yo soy la madre de tal y cuento estas cosas, tú eres un adulto que cuentas tu película, entonces, pues oye, libremente. Cuando ya estamos metiendo a menores de edad y estamos metiendo a personas con discapacidad, pero que no son conscientes realmente de los riesgos o de lo que implica que su imagen está en redes sociales, pues ya obviamente es más delicado. Yo a mi hijo no le quise meter en redes sociales. Yo tenía un blog que era súper exitoso, muy, muy exitoso. Y mi hijo es precioso, o sea, es un niño guapísimo, que yo sea su madre y lo diga. Cuando llegó Instagram, hubo un momento ahí de transición de madres blogueras que intentaron pasar a Instagram, algunas con éxito, otras sin él, y de un alivión de mujeres que llegaban ya directamente de redes sociales y que funcionaban así, bueno, y los blogs se quedaron fuera. Yo no quise hacer la transición porque no me sentía cómoda, pero era algo visceral, realmente no era algo pensado fríamente, o sea, yo no me sentía cómoda mostrando a mi hijo. Y eso que mi hijo, por el nivel que él tiene, que es como un niño de 2 años, no, o sea, no entiende el concepto de redes sociales, le da igual, o sea, yo podría haberlo hecho, porque, o sea, no hubiera pasado absolutamente nada, quiero decir, él no se hubiera sentido mal, nadie le hubiera dicho nada y le hubiera dicho, oh Dios mío, me han dicho que me han visto, o sea, es que no hubiera pasado eso, pero no me sentía cómoda. Y de hecho a mi hija no la mostró jamás. Tampoco me trabajo mucho en las redes sociales, todo hay que decirlo, lo justo y necesario y cada vez menos además. Pero tampoco me veo en la potestad de juzgar. Yo diría que al final todo está en las intenciones. Si detrás lo que hay son buenas intenciones, o sea, intenciones de pelear por un colectivo, conseguir cosas positivas, dar acompañamiento a otras familias, y en paralelo a esas buenas intenciones hay una responsabilidad de no pongo en peligro a mi hijo, no hago nada que le haga sentirse mal, no hago nada que a él le suponga forzarle en ningún sentido. O sea, me parece que es totalmente digno y lógico. En el momento en el que ya no haya buenas intenciones, aquí entramos ya con el tema de comercializar cosas y conseguir dinero. Si se está consiguiendo dinero mediante redes sociales con un uso también lógico, o sea, diciendo que esto es algo que está patrocinado, tratándolo como se debe, tampoco lo veo mal a priori, pero siempre se tiene que mantener lo otro de no forzar al niño, no exponerle a cosas que no quiere el niño o adulto. Al final son herramientas, es que no tiene mucho más, son herramientas. Hablando de herramientas, ya hemos hablado de visibilidad, pero también es importante la accesibilidad, porque hay herramientas por todo el mundo que todos lo utilizamos, pero siempre hay una parte que ellos no llegan a acceder porque no está pensado para ellos. A nivel de medios de comunicación, ¿cómo lo ves? La accesibilidad para que esas personas con discapacidad pues puedan acceder, ya sea por lectura fácil, ya sea por cualquier otra herramienta, app o lo que sea, que haga que ellos también estén informados, no solamente de su situación, sino de la vida en general, de lo que le pasa en el mundo. No lo hacemos nada bien, o sea, ahí hay que decirlo, no lo hacemos nada bien, o sea, en ningún sentido. Deberíamos ser muchísimo más accesibles, sobre todo pensando en la discapacidad intelectual. Es verdad que, a ver, si eres ciego, pues escuchas la radio o tienes lectores que la ONCE en eso trabaja maravillosamente, accedes a la información. Eres sordo, tienes tus vías también. Tienes una discapacidad motora, pues accedes a los medios de comunicación en principio sin problema. La discapacidad intelectual suele ser el hermano pobre de la discapacidad, junto con todo lo que es enfermedades mentales, pero bueno, los dos hermanos pobres diríamos que están ahí, pero tradicionalmente es la discapacidad intelectual, siempre es a la que le cuesta más. O sea, no quiere decir que las otras no tengan todavía por avanzar, porque no siempre, aunque los medios tengamos también herramientas de accesibilidad para otro tipo de discapacidades, no siempre funcionan bien, siempre son mejorables, pero la discapacidad intelectual es un drama en muchos aspectos, en muchísimos.
Y los medios, pues sí, no lo hacemos bien. O sea, mi sueño es poder tener una versión de 20 minutos en lectura fácil, que te esté dando información diaria todos los días. Y ojalá la inteligencia artificial llegue para esas cosas, porque como te decía que yo soy muy optimista y quiero ver las cosas de un modo positivo, seguro que la inteligencia artificial nos va a traer cosas horrorosas, pero oye, a lo mejor nos trae un sistema fácil. Perdón. Pero a lo mejor nos trae un sistema fácil para que los medios escritos se adapten a lectura fácil, y no solo los medios de comunicación, cualquier papel que haya que hacer una gestión, cualquier página de entretenimiento de un tema que a esa persona le interese, se pueda adaptar a lectura fácil y lo puedan gestionar bien. El problema con la lectura fácil es que es muy complicado, es que a día de hoy es imposible aunque yo quisiera, porque necesita muchos recursos para cada contenido. Y nosotros, como medio de comunicación, somos una fábrica de contenidos. O sea, estamos sacando contenidos como churros. Entonces, no puedes trasladar una todo traducción eso. simultánea de todo lo que Claro, cuentas. es que es imposible. Y además, si hacemos una selección, tampoco va a ser justo. O sea, ¿qué les cuento? La noticia política del día que elijo yo, más la de deportes que elijo yo, más la... O sea, realmente, ya te digo, mi esperanza está puesta en la inteligencia artificial, porque es un problema bastante serio. Eso en los medios escritos, claro. En radio y en televisión la solución tiene que venir por otro lado. Hay iniciativas de televisiones y radios pensadas para personas con discapacidad intelectual y está muy bien, pero aún así eso es una puntita de alfiler comparado con la profundidad que tienen esos medios. Sí, al final es lo que tú dices, hombre, esta es la herramienta de inteligencia artificial, pero siempre que haya alguien que piense que vamos a poner la inteligencia artificial al servicio de la discapacidad intelectual. Si no hay nadie, por mucha inteligencia artificial que se tenga, va a haber muchísimas aplicaciones para la inmensa mayoría, pero siempre va a haber ese reducto porque no hay nadie que piense en ello, ¿no? Entonces, alguien pensará. Alguien va a pensará, pensar. sí, Alguien seguro. va a pensar. Yo creo que sí. Somos muchos en el mundo. Yo creo que sí. Y al final probablemente, tal vez no, pero probablemente lo piense alguien que tiene un hijo con discapacidad Sí. intelectual, o una hermana, o un hermano. Sí. Bueno, muchas de los, tú lo sabes, muchas de las iniciativas y de los proyectos y de las entidades nacen por las familias. La reivindicación familiar se transforma en una entidad, en una asociación, en una fundación, en un proyecto ad hoc de privado, porque mi hijo, mi sobrino, mi hermano, mi madre, pues al final son necesidades del hogar que se trasladan en la sociedad. Pero es lógico, o sea, es lógico. Tampoco es criticable, No. es lógico. Si yo no hubiera tenido un padre con discapacidad visual, no hubiera tenido un hijo con autismo y no hubiera tenido un marido que ahora está en silla de ruedas, pues a lo mejor, o sea, es verdad que siempre tienes cierta sensibilidad y eres de esos que te digo que si se te pone delante quieres ayudar y tal, pero primero no habría entendido, no habría comprendido, no habría... no me acuerdo quién lo decía, un filósofo, pero hay como una diferencia entre el conocimiento y realmente la comprensión de una realidad, la comprensión profunda de una realidad. Y una comprensión profunda de una realidad solo te llega si la vives. O sea, no, yo puedo ahora leer muchísimo sobre, imagínate, la situación en Sudán del Sur. Puedo hacerme una experta en la situación del Sudán del Sur solo leyendo y viendo testimonios, informándome y demás. Pero para tener una comprensión real de todo aquello, yo me tengo que ir al Sudán del Sur y vivir allí y comérmelo y involucrarme personalmente. Y eso se me da esa comprensión. Al final... es lógico que los que ya, no voluntariamente, sino que la vida nos ha metido en Sudán del Sur, pues salgamos de allí diciendo, venga, esto, no todo el mundo tampoco, porque hay gente que le toca la discapacidad y le toca la discapacidad, muy bien, que se entienda a otro. O sea, nosotros tenemos, que es una cosa, o sea, curiosa, es una cosa dramática, cuando estamos haciendo estas entrevistas que te comentaba a madres cuidadoras de grandes dependientes, hablo de madres, porque por cada 20 madres hay un padre, algunos padres hemos sacado, pero lo hemos hablado nosotras del fenómeno de los padres a la fuga. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? O sea, se van, no quieren saber nada. O sea, adiós, muy buenas. Sí. ¿Les ha tocado la discapacidad? Exactamente igual que a esas madres. No han querido que les afectara la vida. Yo recuerdo en atención temprana, cuando estaba allí con Jaime hace muchos años, había un niño precioso con parálisis cerebral que estaba bastante afectado,
al que llevaba su padre. Y la típica rumorología de sala de espera de atención temprana era que la madre les había dejado, porque llamaba muchísimo la atención que fuera la madre la que le había dado el discurso de yo es que si sigo aquí me voy a amargar y os voy a amargar la vida a vosotros, así que me voy. Y tu hijo es tuyo. Eso llamaba muchísimo la atención y también pasa con mujeres, este es un ejemplo. No todo el mundo al que le toca la discapacidad se involucra y pasa, como te comentaba antes, en esos porcentajes de humanidad que hay, lo simplifico, los buenos, los malos y la gran mayoría. Con la discapacidad pasa exactamente igual. O sea, tienes a los que desaparecen, dicen yo no me complico, o incluso se aprovechan de las personas con discapacidad. ¿Qué pasa? O sea, yo me quedo tu pensión y no hago nada, y te maltrato y abuso de ti, o sea, eso pasa. Están los que se dejan la vida por ellos, lo que haga falta, y además fundan asociaciones y luchan por sus derechos. Y luego está la gran mayoría de personas que decíamos al principio, pues que les cuidan y ya está. O sea, que tampoco necesitan más, que ya bastante tienen, que no lo voy a juzgar, pero esa gran mayoría está ahí y la sociedad se construye así. O sea, la sociedad se construye así. Melissa, ahora que hablas del autocuidado, del cuidado, no, hablabas del cuidado, yo quisiera hablar del autocuidado. Porque claro, tú eres madre de 2 hijos, uno con discapacidad, tu marido que en el 2023 desgraciadamente le da un ictus, eres una gran profesional, escritora, has creado lo que tú dices, blogs, has tenido premios, en fin, que tienes una carrera periodística de peso. ¿Cómo concilias el cuidado? Porque claro, de repente cuando a tu marido le pasa esto, no es que dejes de ser la cuidadora principal, es que eres la única cuidadora de la familia. De 2 personas con grado 3 de dependencia. De 2 personas de grado 3, que también eso también entiendo que afectará a tu hija. ¿Cómo estás? Pues mira, soy veterana de guerra. Probablemente si lo de mi marido hubiera venido alguien que no hubiera llevado ya un camino de conocimiento y de asimilación y de intentar sacar provecho, me refiero a simplemente conocerte a ti mismo, ver cómo eres, tus herramientas, por dónde tirar, pues a lo mejor hubiera sido peor, pero ya te digo que yo no vengo de la nada. Vengo de mi padre, vengo de mi hijo, ahora paso de mi marido. Yo ya soy consciente de que la vida te da un bandazo y te pasan estas cosas. O sea, que no hay nada por supuesto y que hay que disfrutar los pequeños momentos. Eso ya lo tengo todo más que asimilado desde hace muchos años. Y luego además llevo muchos años hablando con gente que cuida a personas con discapacidad, que trabaja por las personas con discapacidad, hablando con las personas con discapacidad, que es que son el centro y con las que hay que hablar siempre. Con lo cual vengo con más mimbres que yo creo que a alguien que le aterrice esto teniendo una vida de tomarse cañas y que el mayor problema sea que su jefe le mira mal. O sea, venía ya con más mimbres. Pero no te da, igual esa botella medio llena, que la veo yo más que tú, no te da un poco de muchísima carga, porque si tú no estás, ¿quién va? Sí, yo no me puedo poner enferma. Claro. O sea, yo no me puedo poner enferma ningún día. Tú eres la roca y la roca tiene que estar ahí siempre, por siempre, pero para tú lo has siempre. dicho, tienes que estarlo, ya está. O sea, es una cuestión de trabajo y fortaleza, nada más y nada menos. Pero ahí te pones a prueba. Yo he descubierto a lo largo de la vida que soy fuerte y que tengo muy buena salud mental. Queda muy feo, muy raro decirlo en estos momentos de es verdad que está bien de asumir la fragilidad y que todos tenemos, pero yo sé que tengo muy buena salud mental. O sea, es así. O sea, sé que tengo la cabeza bien amueblada, lo sé. Sé que tengo también muchas ventajas respecto a otras personas en mi misma situación. Y me voy a explicar. Primero, tengo tanto a mi familia, que somos muy pocos, en estos momentos yo no tengo hermanos y solo queda mi madre. Pero bueno, tengo mi madre, tengo una tía. Tanto mi familia mía personal como mi familia política, puedo contar con ellos. O sea, son gente con los que puedo contar. Y ya he aprendido hace mucho tiempo que la gente monta películas muy gordas porque una persona de repente de la familia que quiere ayudar hace un comentario que no es el apropiado. Mira, es que da igual, volvemos a las buenas intenciones. Es una persona que te quiere y que te quiere ayudar. Olvídate de los comentarios que haga, que es que eso no es lo importante, que perdemos realmente lo fundamental por mirar cosas accesorias. Aparte del apoyo familiar, desde que mi hijo nació, yo tengo una persona que me ayuda por las mañanas en casa. La misma desde hace 18 años.
Tiene mi edad, más o menos, vino de Ecuador, ayudé lo que estuvo en mi mano a reunificar a su familia, a traer a sus hijas, es muy buena amiga mía y tengo confianza absoluta en ella. Ella tiene su jornada de trabajo que me permite a mí trabajar. Lleva a Jaime al cole, lo trae, si hay días que no hay cole, está con él por las mañanas y me quita la casa. Y hay que reconocerlo, porque una de las cosas que yo veo por ahí mucho es muchas mujeres que tienen ayuda en casa, que han construido su vida gracias al trabajo de otras mujeres y no lo dicen. Y ya es hora de ir reivindicando a las empleadas del hogar, que a muchas de nuestra generación de mujeres blancas privilegiadas nos están solucionando la papeleta en mayor o menor medida. A lo mejor simplemente te ayudan puntualmente a llevar los niños al cole, pero te están ayudando, reconóceselo, que están ahí y que tienen un valor muy importante en esta estructura de los cuidados. Y trátalas bien, quiero decir, págalas bien, dales vacaciones, o sea, haz las cosas como tienen que ser, como tú querrías que hicieran contigo. Y luego, en 20 minutos me han tratado muy bien siempre. O sea, han entendido mis circunstancias, me han dado flexibilidad, me han dado teletrabajo cuando lo he necesitado. Solo puedo agradecerles el que hayan entendido que, como consideraban que el trabajo que aporto pues tiene un valor, pues entonces me han dado las facilidades para trabajar. Y luego hay otra realidad que también hay que tener en cuenta. Yo no tengo un trabajo alimenticio, tengo la suerte, la enorme suerte, soy muy afortunada en muchos sentidos, de tener un trabajo que me encanta y me gusta mucho. O sea, yo no voy a un sitio a trabajar a aguantar cosas que no me gustan porque me den un sueldo luego a fin de mes. O sea, yo tengo la suerte de tener un trabajo vocacional y que me gusta mucho. Y a día de hoy, mi tiempo para mí es trabajar, que suena muy feo también, pero es que es verdad. O sea, yo cuando no estoy cuidando o comiendo o durmiendo, estoy trabajando. Y me parece bien, me ayuda. O sea, no querría jamás dejarlo. O sea, otras personas en mis circunstancias, yo sé que a lo mejor hubieran dicho, pues me centro en los cuidados y ya está, porque no doy para más. Me organizo la vida y punto. Pero yo creo que si puedes evitarlo, es preferible, porque si no el mundo se te va haciendo muy pequeño. Y cuando el mundo se te va haciendo muy pequeño, tú te vas haciendo muy pequeño también. Si no es el trabajo, puede ser otra cosa. Yo no digo que tengas que seguir trabajando, pero no te puedes quedar en casa solo cuidando. O sea, no puede ser así. En mi caso es el trabajo y además me viene bien que sea el trabajo. Pero tienes que buscar esas... Cuando dicen, busca tiempo para ti mismo. El tiempo para ti mismo no tiene que ser clases de yoga. O sea, tiene que ser lo que a ti te haga bien. Y puede ser, yo qué sé, salir a pasear con el perro, paseos larguísimos cuando no tienes que estar cuidando, porque te oxigena. Y ya está. O sea... no lo sé, ponerte a estudiar una carrera por la UNED, no lo sé, relacionarte con otra gente de otros ámbitos, que siempre viene bien, pero realmente soy muy afortunada en ese sentido por esos cimientos que hay por otro lado, que son los que me permiten seguir adelante, si no sería imposible realmente. Melissa, para terminar la entrevista, ¿has pensado alguna vez cuál es la noticia que te gustaría dar en 20 minutos en el ámbito de la discapacidad? A ver, hay muchísimas que me gustaría dar, o sea, sin entrar todavía en la noticia, pero como noticias como más reales, más factibles, a mí me encantaría tener una persona con discapacidad intelectual en el Congreso de los Diputados sentada ocupando un escaño. O sea, dar esa noticia me encantaría. O sea, ¿lo veo complicado? Sí, pero bueno, ya tenemos aquí a una persona empezando a hacer sus pinitos en temas regionales, o sea que no lo descarto. Realmente lo que me gustaría decir es que las leyes se cumplen y funcionan en plazos. Yo creo que sencillamente con eso ya iríamos por buen camino. O sea, con que la administración pública reconociera su responsabilidad, pusiera recursos, porque al final el gran problema de la discapacidad y la dependencia es que hay que tener voluntad económica porque hay que poner dinero. O sea, es algo que se soluciona con dinero, se soluciona presupuestariamente. Me da igual el número de leyes que se aprueben si no llevan una dotación presupuestaria detrás acorde. Y yo creo que la gran noticia de la discapacidad sería esa. O sea, sería realmente que las administraciones públicas todas, comunidades autónomas, gobierno central, incluso ayuntamientos, cumplieran con sus responsabilidades en cuanto a plazos y en cuanto a dotaciones. En cuanto a dotaciones me refiero, por ejemplo, las pensiones no contributivas, que tienen, o sea, son ridículas. O sea, cuando se habla de pensiones, la gente en su imaginario piensa en el señor jubilado con su sueldo. No, o sea, hay un universo de personas que jamás van a poder trabajar y cotizar,
que están condenadas a la pobreza a menos que sus familias la sostengan. Al final, un montón de familias y de estructura del tercer sector está asumiendo una responsabilidad que le correspondería al Estado y a las comunidades autónomas. Y eso tiene que dejar de ser así. O sea, estamos siendo un andamiaje como podemos y cuando se nos cae una tabla levantamos otra entre familias y asociaciones que tendría que dejar de ser. O sea, tendría que coger las riendas, hacer la nueva revolución obrera, hacerla vinculada al mundo de la discapacidad y de los cuidados, las administraciones públicas. Y no lo voy a ver. Y eso que soy optimista. Muchísimas gracias, Melissa, ha sido un placer, de verdad. Gracias por estar en No te quedarás atrás. Ha sido un placer para mí también, Lela, y cuando quieras. Muchas gracias.